Tania Rabel, consejera del INE, te damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Mariela, Antonio, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Dania. Pues tu participación valiosísima esta noche porque no sabes toda la gente, las preguntas, la incógnita que tienen justamente para saber cómo votar, a qué se van a enfrentar este domingo las personas que decidan participar y acudir a las urnas. Pues evidentemente hay muchas dudas sobre cómo llenar bien las boletas, cómo se tiene que llenar, pero vamos a ir allá. Dania nos va a explicar justamente con boletas, Toño. Así es, muy didáctico, María. Muy didáctico, cómo vamos a participar, cómo se tiene que llenar y poner mucho ojo justamente para no invalidar votos. Pero, Dania, yo quisiera preguntar y abrir contigo, pues con una pregunta sobre el INE ya está listo para esta pues elección inédita a la que nos vamos a enfrentar el próximo domingo. Totalmente listos y listas desde el Instituto Nacional Electoral. Ya incluso también la documentación electoral, el material electoral, está siendo recibido por quienes van a fungir como presidentes de las mesas directivas de casillas seccionales. Pues hemos ya dispuesto absolutamente todo para que la ciudadanía pueda acudir a las casillas donde les corresponde votar y puedan encontrar las boletas electorales para que puedan emitir su voto. Entonces, todo está perfectamente ya listo, pues en este momento ya estamos iniciando, bueno, a partir de mañana ya vamos a iniciar el periodo de reflexión, entonces me parece que es un buen momento para que incluso la gente pueda acudir a la plataforma que tenemos de Conóceles para que puedan conocer los perfiles de las candidaturas para saber por quién votar e incluso también pueden acudir al simulador de voto que tenemos en la página del Instituto Nacional Electoral para que puedan practicar el voto. Consejera, ya veremos más adelante este tema de practicar el voto, pero me gustaría preguntarle también para que la gente lo conozca, ¿qué diferencias va a encontrar el elector, el ciudadano que acude el próximo domingo a votar en estas casillas? Ya lo decíamos, van a ser menos casillas con respecto a ejercicios anteriores, pero también incluso la propia dinámica de la casilla va a ser distinta y bueno, ya pasaremos al tema del conteo posterior, pero de entrada las casillas, ¿qué se va a encontrar la gente, consejera? A ver, comenzamos por la ubicación de las casillas. Como efectivamente por temas presupuestales vamos a tener menos casillas que las que tuvimos en la elección federal pasada, entonces es importante que la gente verifique en dónde se va a ubicar su casilla. Eso lo puede hacer de manera muy sencilla en la página del propio Instituto Nacional Electoral o con su credencial para votar, escaneando el código QR que aparece al reverso de la credencial para votar y ahí se le remite a donde pueden ubicar su casilla. Únicamente tienen que poner la sección que aparece también en su credencial para votar para que les diga dónde va a estar ubicada esta casilla. Ahora, segundo, cuando lleguen a la casilla va a abrir como es ordinario a las 8 de la mañana, se van a acercar con su credencial para votar a la mesa directiva de casilla, la van a presentar, el funcionariado la va a recibir y va a verificar que se encuentre la persona en la lista nominal como ocurre en todas las elecciones. ¿Cuál es la diferencia que vamos a ver? Y esta medida se tomó para tratar de reducir los tiempos que la gente pasa en las casillas, considerando que tenemos más boletas que nunca. Lo que va a pasar es que después de que se verifique que la persona está en el listado nominal, se le van a entregar sus boletas electorales, se va a marcar su credencial para votar y se le va a entintar ya en ese momento el dedo y se le va a devolver la credencial para votar. De tal forma que, a diferencia de lo que pasa en otras elecciones, la gente no tenga que regresar a la mesa directiva de casilla a recoger su credencial para votar. Entonces, en un mismo acto se va a hacer absolutamente todo. Segundo, y también por temas presupuestales, va a haber una urna única en donde se van a meter todas las boletas electorales. No vamos a tener varias urnas dependiendo los cargos, sino solamente una urna y ahí se va a meter todas las boletas electorales. Una de las modificaciones que también tuvimos por el tiempo que va a tardarse para poderse hacer este conteo de los votos, tiene que ver específicamente con el hecho de que efectivamente no van a ser contabilizadas las boletas en ese momento, digamos, cuando termine la jornada electoral por el funcionario de mesa directiva de casilla.
Únicamente lo que va a ocurrir en las casillas es que se va a hacer la clasificación de las boletas, porque recordemos que es una urna única, entonces todas ahí van a estar revueltas. Lo que va a hacer el funcionariado va a ser clasificarlas por cargos, por los 6 cargos federales, y se va a hacer la contabilidad de todas las boletas que fueron utilizadas, incluso por cada uno de los cargos. Lo que vamos a ver afuera de las casillas es el número de personas que participaron en esa casilla y también las boletas que se utilizaron, incluso las boletas que se utilizaron por cargo. Es decir, si vamos a tener esta sábana clásica que se pone, digamos, con otra información, pero sí vamos a tener los datos de cuántos votos emitieron, evidentemente no un ganador. No vamos a ver la suma de los votos, sino cuántos votos se emitieron en esa casilla, cuántas boletas se utilizaron. Exactamente, y esto es bien importante, porque ¿qué es lo que ocurre a diferencia de otras elecciones? Que en una misma boleta podemos tener varios votos en el sentido de que, por ejemplo, tenemos la boleta de magistraturas del Tribunal de Disciplina que tiene 5 casillas, entonces ahí se podrían emitir en esta sola boleta 5 votos. Entonces eso lo que va a implicar es que pues puede haber multiplicidad de votos en una misma boleta, por lo que es muy compleja hacer esta contabilidad y por lo tanto únicamente se va a decir cuántas boletas se recibieron, por ejemplo, para las magistraturas o para el cargo de magistraturas del Tribunal de Disciplina, pero no cuántos votos recibió cada una de las personas. Eso se va a ver hasta los distritos. Pero entonces lo que vamos a tener afuera de las casillas es la participación ciudadana, las boletas utilizadas e incluso las boletas utilizadas por cargo. Por cargo. Consejera, ¿qué va a pasar al cierre de las casillas? Ya nos comentaba, va a haber un conteo por parte de los funcionarios de casillas sobre el número de votos emitidos, no necesariamente por quienes, no por quiénes, sino solamente cuántos emitieron. Y después, ¿qué va a pasar, consejera? Aquí va a haber un cambio muy importante con respecto a otras elecciones. Todas estas boletas se van a llevar a los consejos distritales para hacer un conteo. Platíquenos de este proceso que para la gente quizá que no está familiarizada va a ser un poco complejo, un poco distinto, pero ¿de qué se va a tratar este traslado del material electoral, este conteo en los consejos distritales y con qué objetivo se hizo este cambio tan drástico, consejera? A ver, empezamos por lo más sencillo que no va a cambiar y luego ya me aboco a lo que va a pasar en los consejos distritales. Las casillas van a cerrar como siempre a las 6 de la tarde, salvo que se encuentre una persona todavía formada que pueda emitir su voto, que quiera emitir su voto. Entonces se van a cerrar a las 6 o hasta que terminen de votar todas las personas que están formadas para la emisión de su voto. Segundo, una vez que se cierren las casillas, lo que va a ocurrir, que va a ser el funcionariado de mesa directiva de casilla, es la clasificación de las boletas por cargo, ¿no? Entonces van a poner todas juntitas, las que van para las ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas juntas las que van para las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y así sucesivamente por los 6 cargos a nivel federal que se tienen que elegir. Se va a poner las boletas que fueron utilizadas, se van a sentar eso en las actas, incluso con la hora y todo, y con la firma absolutamente de todo el funcionariado de mesa directiva de casilla. Las boletas que no fueron utilizadas se van a empaquetar, se van a establecer cuántos bloques no fueron utilizados, eso también se va a sentar en el acta de la jornada electoral. Y afuera de lo que va a aparecer en las casillas es lo que ya decíamos, la participación ciudadana y las boletas que fueron empleadas. Esto se va a trasladar a los consejos distritales para que se comience a hacer el conteo, ahora sí, de los votos específicos que recibieron por candidatura, empezando por las candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después la Sala Superior, Tribunal de Disciplina y también sucesivamente hasta llegar a las personas juzgadoras de distrito. Tenemos un calendario previsto para que esto ocurra en los distritos, que va a ser a partir justamente del 1 de junio hasta el 10 de junio máximo. ¿Por qué en esta ocasión no se está haciendo el conteo por candidatura en las casillas? Porque hicimos simulacros.
Hicimos simulacros para ver cuánto se tardaría el funcionariado haciendo este ejercicio y llegamos a que se podrían tardar 58 horas consecutivas, wow, sin descanso, sin dormir, sin ir a comer, sin ir al baño, absolutamente nada. Entonces, bueno, pues era imposible que se pudiera hacer este trabajo en las casillas y por eso, pues, esto se trasladó a los consejos distritales. Consejos distritales, ¿qué hay que decir? En donde está el servicio profesional del INE, en donde hay consejeros distritales que estuvieron trabajando en su gran mayoría ya con nosotros en la elección pasada y que, vamos, su eficacia, su profesionalismo ya fue probado. Consejera, yo quiero regresar un pasito para atrás antes de seguir con el tema de los resultados, de cómo vamos a presentarlos y evidentemente las etapas que vamos a tener de estos resultados hasta que ya se entreguen, digamos que las constancias de ganadores, a los ganadores, y todo lo que ustedes también van a hacer para revisar a estas candidaturas y su idoneidad. Pero antes de eso, yo quisiera centrarnos en el tema toral, Toño, Gina, sobre cómo hay que votar. Y yo le pediría si podemos ver cada una de las boletas, porque de verdad la gente, como lo hemos visto ahorita en nuestro propio sondeo, no sabe cuántas boletas va a recibir. A nivel federal todas van a ser 6, pero para que usted nos las pueda explicar una por una y nos diga un poco cómo es que tenemos que votar el día de la elección. Con muchísimo gusto, Mariel. A ver, tengo aquí unas boletas muestra, ojalá que se puedan distinguir. En estas boletas muestra todavía no viene el nombre de las candidaturas, también por un tema de que justamente no queremos hacerle promoción a nadie en específico mientras hacemos estas ilustraciones. Pero, a ver, ¿qué es lo que van a encontrar en todas las boletas electorales y qué es importante que la ciudadanía tenga en consideración? Van a encontrar unas iniciales que dice, por ejemplo, PE. Eso quiere decir que la persona que está ahí fue postulada por el Poder Ejecutivo. Pueden encontrar también unas iniciales que sean PL. Eso quiere decir que la persona fue postulada por el Poder Legislativo. Pueden encontrar que tengan una EF. Eso significa que la persona se encontraba en funciones cuando entró en vigor esta reforma judicial y por lo tanto tuvo un pase automático porque ella ya estaba ejerciendo ese cargo, ya sea como persona ministra, como persona magistrada, como persona juzgadora de distrito, ya estaba en ese cargo y decidió que sí quería participar y entonces sin pasar por un comité de evaluación pasó en automático. También puede tener la inicial PJ, eso quiere decir que la persona fue postulada por el Poder Judicial. Recordemos que dentro de las reglas se establecía que una misma persona podía ser postulada por más de un comité, podían haberse metido para que fueran postuladas por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo y el del Legislativo al mismo tiempo, o judicial, hay quien lo hizo. Entonces, en el caso de algunas personas podríamos encontrar que tengan más de una de estas iniciales y eso quiere decir que fue postulada por más de algún comité. Y eso también significaría para la ciudadanía que más de un comité de evaluación encontró a esa persona idónea para poder ser candidata. Ahora, ¿qué otra cosa tiene que tener en cuenta la ciudadanía? Bueno, evidentemente no vamos a encontrar en esta ocasión partidos políticos en las boletas electorales. En esta ocasión no se va a poner un tache encima de la persona por la cual se quiere votar, sino que tenemos que fijarnos en los números que aparecen en un costado junto a los nombres de las personas y agarrar uno de esos números por quien queramos votar y ponerlo en estas casillas que están arriba. Entonces, lo que hay que también tener en consideración es que si elegimos a una persona que se ubique del número 1 al 9, hay que anteponer un 0 en estos cuadritos. Importantísimo. Porque justamente cada cuadrito tiene en medio un punteado y entonces para que se puedan poner los dos dígitos y no haya ningún temor de que se vaya a alterar nuestro voto ni nada, entonces le ponemos 01, 02 si queremos elegir a alguien que está del 1 al 9. Ahora, hay una pequeña diferencia, por ejemplo, con las boletas electorales que tienen que ver con las magistraturas de circuito o con las personas juzgadoras de distrito, porque ahí vamos a ver que los recuadros tienen colores. Es color Esto amarillo, es ¿verdad? Esta es amarilla, por ejemplo, para las personas juzgadoras de distrito.
Esto es nada más con fines didácticos, porque lo que estamos buscando es que se puedan elegir también a todas las especialidades de las personas juzgadoras de distrito. Y entonces, por ejemplo, si una persona se postuló para la especialidad penal, bueno, pues le va a corresponder este color y hay una identificación de los colores para que sepamos dónde debemos de poner a esa persona. Otra de las cosas que hay que considerar es que del lado izquierdo vamos a encontrar a todas las mujeres candidatas y del lado derecho a los hombres candidatos. Ahora, la propia legislación estableció reglas de cuántas mujeres y cuántos hombres se tenían que designar. Entonces, por eso vamos a ver una diferencia en los recuadros, porque nos dijo, por ejemplo, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 mujeres y 4 hombres, entonces por eso vemos una diferencia en el número de recuadros. Pero digamos, eso ya está predeterminado por la boleta para que no tengamos que acordarnos cuántas mujeres tenemos que elegir para la Suprema Corte y cuántos hombres, y así para todos los cargos. Vamos a encontrar el número exacto de mujeres y de hombres que se tienen que elegir. Consejera, votos válidos y votos inválidos. También ha habido mucha confusión en ese tema. Ya lo decía, hay que poner el 0, después el número, si es que es un número del 1 al 9. Pero ¿qué va a pasar con las personas que no pongan este número, que quizás se salgan del recuadro? Hay muchas dudas. O que subrayen el nombre del candidato o candidata. ¿Qué va a pasar, consejera, con estos votos válidos y no válidos? Digo, estamos acostumbrados a este tema de tacharlos. Quizá haya personas que prefieran tachar el nombre o subrayarlo. ¿Qué va a pasar en estos casos, consejera? A ver, ahora sí que la manera ideal de votar como lo pensamos en el INE es como lo acabo de explicar, pero sin embargo no nos asustemos porque no votemos exactamente así como lo dije, porque sigue aplicando la regla de oro que hemos tenido para todas las elecciones. Mientras se puede identificar perfectamente la voluntad del voto, el sentido del voto, no hay ningún problema. Entonces, a lo mejor alguien subrayó los nombres en lugar de poner los números. Bueno, pues si están subrayados, sin que tenga duda de que me llegó el subrayado hasta el de abajo, pues entonces no hay duda y sé por quién está votando la persona. Incluso también lo que decíamos es, en una misma boleta podemos tener múltiples votos en esta ocasión. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor, pues yo nada más puse un número y no llené los demás. Eso no implica que se anule toda la boleta. Ese voto que puse, ese va a contar. ¿Qué sucede si a lo mejor puse 2 números correctamente y los demás no? Bueno, pues contarán esos 2 con independencia que a lo mejor los otros que no puse bien o que no se puedan identificar no cuenten. Pero sí es importante que sobre todo tenga la ciudadanía la certeza que a final de cuentas esto va a ser valorado por un grupo de personas expertas que son en los consejos distritales, y el punto medular es que se pueda saber sin lugar a dudas cuál fue la voluntad del votante, cuál fue el sentido de su voto. Yo quiero, antes de pasar el micrófono a Gina de la Fuente, que también tiene una pregunta para usted, consejera. Hay una pregunta que está rondando en estos días, pues redes sociales, conversaciones, digamos que en los cafés, en las mesas, y ¿es válido o no es válido llevar un acordeón a las casillas? Evidentemente estamos hablando que son muchísimos candidatos por los que hay que votar. Hablábamos que en el caso de la Ciudad de México, pues estamos más o menos, usted da más exacto el número, pero son alrededor de 33, 34 candidatos por los que deberemos votar. Imposible grabárnoslos en la mente. ¿Qué sí y qué no se puede usar en las casillas? ¿Y cómo identificar cuando hay dolo en las casillas? Es decir, que hay, digamos que pues hay personas afuera o en algún lugar en donde sí están repartiendo evidentemente acordeones con un tema más de dolo, en donde alguien quiere influir en la elección. ¿Y cómo identificar las personas que en realidad sí hicieron su tarea, hicieron su chamba de revisar a los candidatos y pues evidentemente no se acuerdan? Quieren llevar un papelito o en su celular, pues por quién decidieron votar. A ver, digamos que hemos visto un fenómeno que se ha mediatizado mucho en estos últimos días de los llamados acordeones,
en donde vemos una producción, literalmente, vemos que están incluso las impresiones a color, pues con los diseños muy parecidos a los que tenemos, ¿no?, en las páginas del Instituto Nacional Electoral. Entonces, vamos, eso pues no se ve como algo orgánico, como algo que una ciudadano o ciudadana que, como dices, hizo su tarea, se puso a revisar la plataforma que tenemos de Conóceles y las que tienen en los organismos públicos locales electorales para el ámbito local, y se puso a revisar, bueno, me late este perfil y entonces yo creo que para que no se me olvide es tal número y lo llevo apuntado y este es para tal cargo. No se ve así y creo que esa es una diferencia muy clara. Lo que nosotros incluso mañana en Consejo General se subió ya a un punto de acuerdo para tener una especie de medida cautelar, pero inhibitoria, a quien resulte responsable por este tipo de hechos, es distinto a lo que estamos viendo o lo que podríamos ver de un ciudadano que a lo mejor de su puño y letra está revisando los perfiles y quiere llevar eso para no olvidarlo, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que diferenciar entre algo que incluso podría equipararse con una propaganda a favor de algunos ciudadanos candidatos y otra con un tema de pues meramente didáctico y guía completamente personal que puede tener un ciudadano o ciudadana para poder emitir su voto. ¿Qué tipo, antes de darle la palabra, perdona Gina, solamente para que quede precisado este punto, ¿qué tipo de medida cautelar están previendo? Y si ustedes consideran que esta, ya lo decía, producción de este tipo de acordeones que aparentemente buscan influir en el voto, lo consideran como una violación electoral. A ver, sí posiblemente se pueda considerar una infracción en materia administrativa y también incluso un delito electoral, por lo cual hemos dado vista a la FICEL para que tome cartas en el asunto, porque pues en el ámbito penal no es competente el INE. También se dio vista ya a la Unidad Técnica de Fiscalización, porque podría darse incluso la situación de que pues si están involucradas ahí personas candidatas en la producción de esto, hubo un gasto de recursos, primero eso se tendría que sumar a su tope de gastos de campaña, pero adicionalmente también hay una prohibición expresa en los lineamientos de fiscalización del Poder Judicial para que puedan hacer propaganda en conjunto. Y esto, si vemos el nombre de varias candidaturas en ese mismo documento, se podría interpretar como una propaganda en conjunto. Entonces, lo que estamos pensando para el día de mañana es, como no tenemos certeza de quién está haciendo esto, pues mandar digamos, una orden general para que haya una inhibición por todas las personas que pudieran estar involucradas. Llámense servidores públicos, llámense partidos políticos, llámense candidaturas, porque en este momento pues todavía estamos haciendo las investigaciones para saber bien a bien quién está detrás de esto y qué recursos se están empleando. Por supuesto, tampoco se podrían emplear recursos públicos para hacer este tipo de situaciones. Mensajes de texto que pudieran, estas cadenas de mensajes de texto de, pues aquí va los números que tienes que poner. O sea, se antoja realmente difícil poder vigilar pues todas estas prácticas que pudieran parecer orgánicas de las personas, pero que pudieran venir detrás pues de cadenas ya estructuradas en donde pues estén mandando mensajes y eso. Va a ser muy difícil, consejera. Sí, sin duda es un trabajo difícil y son de los retos a los cuales nos estamos enfrentando porque pues evidentemente este tipo de circunstancias no las habíamos visto antes, incluso ya también pues de manera oficiosa en la Unidad Técnica de Fiscalización y en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se han iniciado quejas, por ejemplo, pues para ver una plataforma en donde también parece que se está induciendo al voto y de entrada ordenar que eso se retire. Yo creo que con independencia de las acciones legales que podamos realizar con lo que tenemos a la mano en el Instituto Nacional Electoral, es muy importante que la gente sepa que pues su voto es libre y nadie puede llegar a incidir en su voto y que es muy importante que haga una revisión personal de los perfiles que más le convenzan para que pueda tomar una decisión el próximo 1 de junio. Gina, adelante, por favor.
Gracias. Consejera Rabel, buenas noches. Georgina de la Fuente, qué gusto poder conversar contigo. A lo largo de esta participación nos has mencionado cuáles han sido cuáles van a ser las diferencias a las que nos vamos a enfrentar la ciudadanía llegando a la casilla que nos corresponda este 1 de junio. Mencionaste puntualmente, por ejemplo, que vamos a entregar la credencial e inmediatamente después nos la van a regresar y nos van a tintar el dedo. Hay algunas otras que también serán distintas, ¿no? En todo este proceso, todo lo que va a suceder el día 1 de junio. Por ejemplo, quienes hemos sido funcionarios de casilla, sabemos que al cierre de la casilla, pues todas las boletas que no se utilizan tendrían que ser tachadas o invalidadas. En esta elección no va a ser así. Y otras diferencias importantes, por ejemplo, las personas candidatas no tuvieron la posibilidad de registrar representaciones ante las casillas. Es decir, toda una serie de diferencias que hay en el proceso electoral que ya sea por razones presupuestales o de logística no pudieron realizarse como normalmente se realizan. Yo quisiera saber y también que nos platiques a la audiencia si desde el Instituto Nacional Electoral realizaron alguna evaluación de cuáles van a ser los impactos de estas diferencias, estas medidas que a final de cuentas se habían establecido como manera de abonar a la confianza en el proceso y a la certeza y que ahora no se van a realizar. Sí, a ver, me parece bien interesante esta pregunta porque me da pauta para detenerme en varios temas que marcan una diferencia en muchas ocasiones más que dictaminada o determinada por el Instituto Nacional Electoral por la propia legislación que se estableció. Entonces, comienzo, por ejemplo, con el tema de la cancelación de las boletas no utilizadas. Primero, quiero decir que yo fui la única en el Consejo General que voté en contra de esa determinación. Incluso presenté un voto particular, sobre todo por el hecho de que tenemos una disposición expresa en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que habla de la necesidad de hacer la cancelación de estas boletas. Aunque, digamos de manera formal, en el acuerdo que aprobó la mayoría del Consejo General, no determinó por qué se tomó esta decisión, lo que sí es cierto es que yo puedo decir que lo que dijeron de manera informal fue un tema que tiene que ver justo con los tiempos y de poder reducir los tiempos que se va a tardar el funcionariado en las casillas ante el número pues que nunca se había tenido, ¿no?, de boletas electorales, ¿no? Lo más que habíamos tenido boletas electorales a nivel federal eran 3 y en esta ocasión pues va a ser el doble. Ahora, con independencia de eso y con independencia de que yo voté en contra de esa decisión, lo que también es cierto es una cosa que mencionaba yo al inicio de las preguntas cuando decía que era lo que iba a pasar en las casillas. Se va a sentar en el acta de la jornada electoral, un acta que se lleva ahí, se va a decir los bloques que se utilizaron. Entonces, eso es una medida de seguridad también para el tema de que no se vayan después a usar boletas electorales que no fueron empleadas y que no fueron canceladas con estas líneas que se suelen poner en las boletas electorales para cancelarlas, ¿no? Entonces, se va a decir, se va a sentar la hora a la que se vaya abriendo cada uno de los bloques y en su caso, los bloques que no fueron utilizados de las boletas electorales. Eso se va a embalar, se va a envolver perfectamente por el funcionariado y se va a mandar a los consejos distritales. Entonces yo creo que esas son medidas de seguridad que se están adoptando para evitar que pueda haber una alteración, sin mencionar que pues al final de cuentas también siempre se pueda sacar el número de votos por todas las boletas que fueron utilizadas, que eso también se pondrá afuera en las sábanas que se pongan en las casillas electorales. El tema de la representación y ausencia de representación en este caso de las candidaturas. A ver, tenemos un número además de grande de candidaturas. Quizá lo más importante es decir que estas personas, a diferencia de los partidos políticos, no recibieron un recurso público para poder hacer campañas. Están utilizando su propio patrimonio. Y creo que por eso había una justificación
en el tope de gasto de campaña tan reducido que originalmente puso el legislador. Después la Sala Superior lo subió, pero el monto original eran 220,000 pesos, un monto bastante reducido, y para mí tenía lógica porque no se pensó en darles recursos públicos del Estado, sino que utilizaran su propio dinero, su propio patrimonio para hacer campaña. Entonces, pensando en eso, pues era difícil que pudieran tener una representación cada una de las candidaturas, que pudieran pagarle para poder desplegar a todas las representaciones en las casillas. Entonces, empezaron a hacer las reglas conforme se estableció la legislación. Después también por determinaciones de la autoridad jurisdiccional, específicamente de la Sala Superior, estas reglas se fueron modificando. Pero para mí había una razón de ser que a lo mejor impedía que pudiera haber una representación en las casillas. Eso, y además también, pues incluso si vemos otra diferencia con las elecciones, pues a final de cuentas vemos que en el Consejo General hay representación de los partidos políticos, y entonces por lo menos representación, pues digamos, de una persona por todas las candidaturas de un partido político. En esta ocasión no fue así. Yo creo que sí, también esto nos debe de llevar a pensar cómo se organizó esta elección. Lo que hemos ido observando es la primera vez que lo hacemos para ver cómo se puede mejorar la organización de esta elección, sobre todo porque para 2027, cuando tengamos la otra mitad del Poder Judicial que se tiene que renovar, pues vamos a tener también elecciones de gubernaturas y vamos a tener también la renovación de la Cámara de Diputaciones. Entonces, hay que ver cómo se puede simplificar esto, hacerlo mucho más eficiente. Hubo por ahí una polémica sobre los observadores electorales, evidentemente hubo pues una cantidad exorbitante comparado, digamos, con las personas que quisieron hacer esta labor en el 2024, en una elección evidentemente enorme, presidencial, con mucho jale, mucho empuje, mucho interés de la propia ciudadanía, con una participación pues de más de, poquito más del 60%, y que sonaba extraño, por decirlo menos, en que hubiera tanto interés de poder participar. Y bueno, finalmente muchos de ellos tuvieron que ser cancelados, removidos, o no se les dejó participar porque estaban ligados a un partido político. ¿Cómo finalmente quedamos con esta cuenta, consejera? A ver, todavía no tenemos el número final porque todavía pueden sesionar los consejos distritales para hacer aprobación de personas observadoras electorales, pero ya con el número que tenemos ya vamos a más del doble de lo que tuvimos en la elección de 2024, ¿no? E incluso es superior a lo que tuvimos de observación electoral en la elección más observada en la historia de México, que fue la de 1994. ¿Qué esto implicó para el Instituto Nacional Electoral? Pues implicó hacer una revisión mucho más exhaustiva de las personas que se estaban inscribiendo para hacer observación electoral. Se ha descartado a muchas personas que se ha advertido que son militantes de partidos políticos o que son personas servidoras públicas que trabajan con programas sociales, que hay criterios también de la Sala Superior que estas personas actúen como observadoras electorales podrían presionar al electorado, ¿no?, en algún sentido en su votación. Y adicionalmente a eso tuvimos que tomar otras medidas. Por ejemplo, el hecho de hacer un cartel específico para pegarlo al interior de las casillas en donde se recuerde qué sí y qué no pueden hacer las personas observadoras electorales. Para mí, poner esto en las casillas era muy relevante porque, a final de cuentas, el funcionario de mesa directiva de casilla en esta ocasión va a estar solo, sin el acompañamiento justamente de representaciones de partidos políticos, que bien o mal, aunque tienen intereses estas representaciones de partidos políticos, digamos que hay un cierto equilibrio porque pues se cuidan entre ellas, ¿no?, que no hagan una cosa u otra. Entonces, no van a estar estas representaciones. Mi temor también, por ejemplo, era que se pudiera tratar de sorprender al funcionario de mesa directiva de casilla, haciéndoles creer que podían hacer las personas observadoras más de lo que pueden hacer en las casillas, y entonces decidimos poner ese cartel para que puedan recordarlo e incluso puedan también tener como cierto respaldo el presidente de la mesa directiva de casilla y decir, no, a ver, aquí está claramente qué es lo que sí puedes hacer y qué es lo que no, y entonces pues tengan ese sustento para actuar.
Consejera, tenemos varias preguntas, no sé si nos permite unos minutos más. Hay algunas dudas por parte de las personas que nos están viendo. Por ejemplo, tenemos aquí a Marcelo Zambrano, que nos escribió en YouTube una pregunta que tiene que ver con este tema de la cancelación o no de las boletas que no sean utilizadas. Él pregunta, ¿las boletas se van a depositar en varias urnas? Ya nos comentaba que hay una urna única. ¿Cuántas urnas habrá en las casillas? Y me sigo con las demás, ojalá nos pudiera contestar, consejera. ¿Tengo tiempo límite para votar? Importantísimo, ¿no? ¿Cuánto me voy a tardar en votar si tengo un tiempo límite? Pregunta Marcelo Salorio si hay un tiempo límite. ¿Qué pasa si mi casilla no abre a tiempo por falta de funcionarios? Esa es otra. ¿Puedo ir a otra casilla? ¿Quién vigila que todas las boletas sean depositadas en la urna? Y finalmente un comentario, dice... ¿Esto no da margen al robo de boletas y que se concrete la llamada Operación Carrusel, consejera? A ver, primero respecto al tiempo límite, no existe un tiempo límite. La ciudadanía pues puede tardarse lo que necesite para poder hacer el llenado correcto de todas las boletas electorales y para poder reflexionar también su voto. Por supuesto que lo ideal es que ya vayan con el voto pensado para que se tarden lo menos posible, porque a final de cuentas el tiempo que demoren al interior de la mampara pues va a ser en detrimento del resto de las personas electoras. Ahora, si faltaran funcionarios el día de la jornada electoral, pues va a ocurrir lo mismo que ocurre en todas las elecciones, en donde pues se llega a una hora y si no están las personas funcionarias, pues se van a tomar de la fila para que hagan esta función, quienes estén ya listos y listas ahí para emitir su voto. ¿Se pueden ir a otra casilla? No. Tienen que votar en la casilla que les corresponde. Si hubiera un cambio de casilla, pues por algún motivo de fuerza mayor, pues evidentemente se tiene que levantar un acta, se pone ahí en dónde se va a ubicar entonces en esa casilla que a lo mejor no se pudo ubicar en el lugar que originalmente estaba planeado, pero en principio se tiene que votar en la casilla que nos corresponde. Hasta ahí me quedé, no sé, creo que me faltó por ahí alguna otra pregunta. La última, consejera, es ¿quién vigila que todas las boletas sean depositadas en la urna y si esto no da margen al robo de boletas y que se concrete la Operación Carrusel? Ok, igual que ocurre también en otras elecciones, quien va a estar cuidando que las boletas sean depositadas, pues son las personas escrutadoras. Es que aparte de todo, en esta ocasión están hablando con una consejería que pues ha sido de las personas más disidentes en el Consejo General, porque yo en su momento tampoco estuve del todo de acuerdo que se cambiara esta forma como estamos votando respecto a que en un mismo acto se diera la credencial para votar, se dieran las boletas, se devolviera la credencial y se entintara el dedo, porque justamente una de mis preocupaciones es que eso podría prestarse más a que la ciudadana o el ciudadano, al no tener que regresar a la mesa directiva de casilla, se prestara más a lo que pasa en todas las elecciones, hay que decirlo, que alguien se pudiera llevar sus boletas en blanco y no depositarlas ahí. A final de cuentas, lo que sí hay que decir es que pues se tiene un control de quién acudió a votar y bueno, pues cuando a lo mejor no coincida es porque ha pasado lo que ocurre en otras elecciones, que la persona decidió no depositar sus boletas en la urna. Hay algunas otras preguntas de parte de las personas que nos están viendo. Las hago rapidísimo, consejera, antes de comenzar a despedir, porque todavía nos falta ver cómo van a darse los resultados esa noche. Y bueno, Mariana pregunta, soy de la Ciudad de México, pero voy a estar en Mérida ese fin de semana. ¿Cómo puedo votar? ¿Va a haber casillas especiales? ¿Y a qué hora cerrarán las casillas? Bueno, ya nos decía, a las 18 horas, igual que siempre. ¿Cuántos funcionarios de casilla va a haber por cada una? A ver, sí va a haber casillas especiales, también eso es importante que lo sepa la gente. En las casillas especiales pues se va a poder votar por los cargos nacionales exclusivamente. Obviamente, pues como ya decíamos, va a cerrar esto a las 6 de la tarde y había otra cosa por ahí que había dicho también, ¿no? Otra preguntita. Bueno, ¿cuántos funcionarios por casilla va a haber? Si ahora son menos los funcionarios que habrá en cada una de ellas. Son 5 personas propietarias y 3 suplentes. Digamos que puede haber una variación en el número del funcionariado
dependiendo también de las casillas seccionales que se instalen, cuántas personas votantes van a recibir, porque no están homogéneos. Entonces, lo máximo que se puede recibir en una casilla seccional son 4,000 electores. Entonces, dependiendo de esta variación, podría haber más o menos, pero digamos que el número menor serían 5 propietarios con 3 suplentes. Consejera, y por último, platíquenos de este mensaje que está previsto por parte del INE la noche del domingo. Ya decíamos al principio, no se van a dar resultados ese día, va a empezar a fluir un sistema por parte del INE para empezar a dar a conocer los resultados conforme se van contabilizando los votos en primer lugar para que quienes van a la Suprema Corte, pero platíquenos cuál es la intención de este mensaje. Sabemos que es para dar a conocer particularmente el tema de la participación de los ciudadanos, y dejo una última pregunta, consejera, ¿qué llamado final hace a los electores a 3 días de estas elecciones? A ver, vamos a tener una estimación de la participación ciudadana. Para hacer ese trabajo, pues nos van a acompañar 2 personas expertas que ya han trabajado con el Instituto Nacional Electoral, la doctora Michelle Ansarud, que ha estado con el INE en 3 elecciones federales en el tema de revocación de mandato, y también el doctor Luis Felipe González Pérez, que también ha trabajado con el INE en 2 elecciones federales y en la consulta popular. Entonces, estas personas expertas van a hacer la estimación de la participación ciudadana. No tenemos una hora específica para dar a conocer estas estimaciones, porque pues desde luego dependemos de que logremos la muestra de las casillas. Necesitamos una muestra de 1,644 casillas y que hagan su trabajo estas personas matemáticas. No obstante, pues nuestra meta es que se pueda dar esta estimación el mismo día de la jornada electoral, por ahí de las 11 de la noche. Segundo, pues se van a trasladar, como ya decíamos, estos paquetes a los consejos distritales. Ahí se va a empezar a hacer la contabilización de los votos, empezando por los cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para darle transparencia a este ejercicio, conforme se vayan llenando las actas, se van a ir subiendo a la página del Instituto Nacional Electoral para que se vaya dando seguimiento también a lo que se está haciendo desde los consejos distritales. El llamado ya a unos días de la jornada electoral es que primero la ciudadanía se acerque a conocer los perfiles de las personas candidatas, que vayan a votar, que vayan a ejercer su derecho al voto. Estoy convencida que a final de cuentas estamos ante la integración de uno de los poderes de la Unión, y de uno de los poderes de la Unión que digamos son más relevantes para la vida cotidiana de las personas, porque las personas juzgadoras pueden decidir pues un tema meramente ordinario, cotidiano de la ciudadanía, un caso civil, un caso familiar, un caso mercantil, pero también temas de mayor trascendencia como los que tienen que ver con los derechos humanos, en donde se pueden establecer reglas genéricas que pueden afectarnos a todos y todas. Entonces yo creo que la participación en este ejercicio será importante por parte de la ciudadanía. Finalmente, yo le preguntaría, consejera, ¿cuándo tendremos ya los resultados finales? Estamos hablando de este mensaje que va a dar la consejera presidenta del instituto, pero ¿cuáles son las fechas y los plazos que tenemos para poder tener ya a los candidatos y a las candidatas que ganaron esta elección, y sobre todo también aquí, muy importante, el procedimiento que tendrá el INE para saber la idoneidad de estas personas y saber si realmente les pueden entregar sus constancias de mayoría que los acredite, evidentemente como los ganadores de la elección, o cuál es el mecanismo que se va a tener para pues decir, no puedes llegar por Y, Z razones. A ver, digamos que la fecha para que el Consejo General haga ya este cómputo nacional y entregue constancias de mayoría es el 15 de junio. ¿Qué procedimientos tenemos previstos para esto? Tenemos de la llamada 8 de 8, lo que se establece en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en la fracción 7, pero adicionalmente también dijimos que íbamos a hacer una revisión de lo que dice la fracción 5 y 6 de este artículo, que esto quiere decir que se va a revisar que las personas que resulten electas no tengan una sentencia firme en donde se les haya suspendido sus derechos políticos electorales,
no se trate de personas que sean prófugas de la justicia o no se trate de personas deudoras alimentarias, morosas o que hayan sido sentenciadas por cometer algún delito que se vincule con cuestiones de género, violencia doméstica, cuestiones de esta índole. Eso se va a revisar para que en su caso se dé la constancia de mayoría a personas que no incurran en estos supuestos y adicionalmente también la mayoría del Consejo General votó por hacer una revisión de lo que desde mi perspectiva pues ya debió haber sido revisado por los comités de evaluación. Como fue público, se recibieron unos oficios por parte del presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado de la República aludiendo que había personas que no contaban con buena reputación o que no tenían el promedio general de 8 que se exige en la licenciatura para poder aspirar a este cargo. Entonces, la mayoría del Consejo General votó por hacer una revisión también de esto. Eso implicaría que pues esta revisión se tiene que hacer, por supuesto, antes del 15 de junio para que podamos entregar esas constancias de mayoría a esa fecha. Consejera, sobre el tema de la fiscalización, ¿cuáles son los plazos previstos para que se realice todo este procedimiento y cuáles son las sanciones previstas? Es decir, ¿ves tú alguna posibilidad de que se pueda, digamos, no otorgar una constancia de mayoría en su caso, de encontrarse distintos supuestos como, por ejemplo, rebase de topes de campaña, aportaciones indebidas, etcétera? Pues digamos que siempre en estos temas la última palabra la tiene la Sala Superior. En los tiempos que nosotros tenemos previsto estaremos resolviendo todo lo que tiene que ver con fiscalización, como es usual en estos casos, antes de que sea la toma de protesta de estas personas, es decir, el 28 de julio en Consejo General estaríamos resolviendo todo lo que tiene que ver con fiscalización. Originalmente, cuando nosotros establecimos las reglas de fiscalización, habíamos puesto un par de supuestos que podían llevar a que no se otorgara la constancia de mayoría a estas personas. Estos supuestos eran que, por ejemplo, estuvieran en eventos públicos participando con partidos políticos, que hubiera rebase de topes de gastos de campaña, que hubiera uso de recursos públicos. Sin embargo, hubo una impugnación ante la Sala Superior y la Sala Superior la verdad es que dejó muy abierto esto porque dijo que no nos podíamos limitar nada más a eso y que en su caso tendríamos que hacer una valoración de la gravedad de las conductas que fueran denunciadas y que en su caso pudieran llegar a meritar incluso pues el no dar el gane a una persona. Entonces no está explícito y va a depender de la valoración que hagamos en el Consejo General según la gravedad de las conductas. Muy bien, consejera Dania Rabel, te agradecemos muchísimo de verdad que hayas estado esta noche, estos minutos con nosotros, sobre todo para pues clarificar muchísimas cosas de las que de verdad todos los días nos llegan con preguntas de la gente que sigue, evidentemente, pues tratando de ver cómo resolver muchas dudas antes de este domingo que vayan a votar, los que así lo han decidido hacer, y pues te agradecemos muchísimo que estés con nosotros esta noche. Gracias, consejera. La agradecida soy yo, que tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, consejera. muchas gracias. Pues a ver, muchos